Bien, pues vamos a empezar, hermanos. Pasa voz, hermanos. Sean ustedes bienvenidos a la cuarta reunión de la pastoral a varones distrital. Este martes 14 le tocó a los varones esta bendición. Sean ustedes bienvenidos. Sé que hay infinidad de actividades, pero como siervos del Señor, ustedes dan ese espacio, damos ese espacio para conocer más de su misericordia, de su inmenso amor, de tener el conocimiento igual con el tema del día de hoy, que es especial para los varones. Sin duda alguna es algo que nos edifique. Ojalá que al terminar esta reunión, nosotros hayamos aumentado nuestro conocimiento para llevar a cabo nuestra pastoral a varones locales. Vamos a hacer una oración, hermanos, para empezar esta reunión. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos das esta oportunidad a través de la electrónica, de la tecnología, Señor, para llegar a todo el país, en este caso, a la Ciudad de México, a diferentes lugares, Señor, que tú nos das esta oportunidad. Gracias te damos, Señor, porque esto prepáranos a nosotros, a los varones, a los que tenemos la pastoral de varones, Señor, para que lo apliquemos como el día de ayer supimos en la capacitación, podamos llevar a cabo el servicio de la pastoral a varones adecuadamente, Señor, que sea de acuerdo a tu voluntad, y sobre todo bendice a nuestro hermano Jesús Trejo Treviño, que él nos va a dar esta capacitación, Señor, y sé tú en todo momento con él para que nosotros, eh, si en algún momento alguna situación no sabemos, pues lo aprendamos y lo apliquemos en nuestra pastoral. Bendícelo grandemente, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, el hermano Jesús Trejo Treviño es un egresado del Seminario de Entrenamiento Ministerial de Cuernavaca. Ha hecho la licenciatura en Letras Bíblicas en la Comunidad Teológica de México. Ha tenido otros diplomados, cursos varios también en la Comunidad Teológica de México. En el ministerio de nuestra iglesia, él se ha desempeñado como profesor del SEM, del Seminario de Entrenamiento Ministerial, como escritor y director de lo que antes fue Departamento Nacional de Educación Cristiana. Actualmente está jubilado y realizó colaboraciones con dos congregaciones del área de Cuernavaca, Morelos, donde actualmente vive. Es un hermano pues bendecido por el Señor, entregado sin duda alguna, y tenemos la oportunidad y bendición de hoy escuchar labios de él este bonito tema que dice orar como hombre de fe, y el objetivo es enseñar a depender de Dios en cada decisión. Es suyo el espacio, hermano. Bienvenido. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Y Adelante. gracias, muchas gracias, hermano Roger. Les paso a todos ustedes, queridos hermanos, y no tenemos mucho tiempo, así es que voy a tratar de ir, avanzar en nuestra presentación. Y ustedes ya están mirando ahí la diapositiva con la cual estoy presentando el tema. Pero quiero preguntar si la están viendo, queridos hermanos. Sí, Sí, hermano. ok, Sí, se muchas ve, gracias. hermano. Bueno, el título dice Orando como hombres de fe. Y estoy partiendo de un versículo bastante conocido, pero que tiene una significación bastante profunda, que es una cita de Jeremías que dice de la siguiente manera, clama a mí y yo te responderé. Cuando pensamos en la oración, naturalmente pensamos en el clamor, o sea, la oración en sí es un clamor hacia Dios. Pero quiero decirles, ¿sabían ustedes que hay clamores que no tienen palabras? ¿O hay clamores que no necesariamente necesitan o precisan de un gran discurso? Cuando nosotros pensamos en las oraciones y cuando de hecho nos ponen a orar en la iglesia en algún momento litúrgico,
nosotros como que en nuestra mente analizamos y mentalmente, porque nuestro cerebro es una maravilla, pero como que estructuramos lo que vamos a decir. Em, pero si yo me pusiera a escuchar las oraciones de hermanos, en este caso del sureste, o hermanos del centro del país o del norte del país, encontraría muchas cuestiones que son similares. Y cuando hay cuestiones similares, entonces esto ya me dice a mí que hay un cierto patrón que se sigue al estar al hacer la oración. Por ejemplo, la invocación al Padre se cierra con en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en fin, pues, ya el contenido puede ir variando un poquito, pero yo casi diría que las oraciones son muy similares, igual donde nos podamos encontrar. Pero el punto no es tanto ese, el punto es cómo podemos nosotros, como hombres de fe, como creyentes, como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, cómo nosotros podemos hacer de la oración un ministerio que primeramente nos enriquezca a nosotros mismos, porque el objetivo principal de la oración primero es ese, es propiciar algo en nosotros y después ese ministerio impactarlo a la congregación. Y yo sé muy bien, y ustedes también lo saben, que en muchas de las congregaciones existen lo que se llama o el departamento de oración, o el ministerio de oración, o el servicio de oración, lo que sea, pero casi que en cualquier iglesia existe eso. Bueno, la verdad es que hemos de decir una cosa sin afán de ofender a nadie. Hemos de decir una cosa que en muchas ocasiones los servicios de oración, los cultos de oración, no son o no llegan a ser cultos que se distingan por ser numerosos en cuanto a personas. Normalmente son grupos pequeños, normalmente son grupos de personas mayores, porque, no sé, o sea, como que esos momentos litúrgicos de la oración, como que suelen ser más dirigidos hacia ciertos sectores. Sin embargo, la oración está dirigida a cualquier sector de creyentes, por supuesto. Y el día de hoy vamos a mirar cómo nosotros, varones de Dios, cómo nosotros, varones en las congregaciones, podemos potenciar ese elemento espiritual de la oración en el contexto en el que nos estamos moviendo. Pero volvemos a decir, partiendo de lo personal, impactamos obviamente a la familia y por supuesto llegamos a la congregación. Muy bien, decía yo, no sé si ustedes cuando yo lo dije, que hay clamores que a veces no precisan palabras. No sé si ustedes recordarán algún pasaje bíblico que tenga que ver con esto, clamores donde no hay palabras. Estoy recordando en Lucas 7, versos 36 al 50. No tienen que buscarlo, lo voy a mencionar muy rápido. Pero Lucas 7, 36 al 50 tiene una breve historia en donde el Señor es invitado a la casa de un fariseo de nombre Simón. Y estando allí en esa comida, porque estaban departiendo los alimentos, llega una mujer y sin decir palabra se coloca detrás del Señor Jesús a los pies, porque ustedes ya han escuchado y ya saben que el acomodo de los comensales en aquella cultura y en aquella época permitía que la parte posterior del cuerpo estuviese hacia atrás. Entonces la mujer se acerca y sin decir alguna palabra empieza a llorar y a llorar y a llorar y no sabemos cuánto tiempo fue su llanto, pero lo que sí sabemos fue el efecto que ese llanto tuvo. Y el efecto es cuando el Señor le dice, mujer, tus pecados te son perdonados. Nunca escuchamos alguna petición de la mujer. Jamás. O sea, no hubo palabra de por medio, pero hubo una respuesta. Entonces, podemos entender que a veces, porque interiormente, déjenme decirles, a mí me ha pasado.
Interiormente es una preocupación en la oración, porque ¿qué es lo que vamos a decir? Sobre todo en los cultos de oración. Si ustedes han estado en esos cultos de oración y ya oraron 5 o 6 personas antes de ustedes, ustedes ponen a trabajar su mente y dicen, bueno, ¿y ahora qué voy a decir? Y no solo qué voy a decir, sino cómo lo voy a decir. Porque pues ya oraron 5 o 6 personas antes de mí, 5 o 6 hermanos, hermanas, y entonces ahora yo no quiero ser tan repetitivo. Entonces, hay ocasiones en que esto se convierte, lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir, se convierte en una preocupación que puede llegar a determinar, pues, esta experiencia tan especial y espiritual que es justamente la oración. Hay otro episodio bíblico en el Antiguo Testamento, que es la experiencia de Ana. Ana, quien va a ser madre del pequeño Samuel. Pero Ana, ustedes saben, el relato bíblico nos dice, Ana era estéril. Y entonces no sabemos cuántas mañanas estuvo ahí en cerca del templo orando, pero la cuestión es que una de esas mañanas el sacerdote Elí la ve y no piensa muy bien de ella, ¿no? Incluso en su corazón piensa que a lo mejor Ana se encuentra en un estado inapropiado, ¿no? Pero la verdad es que el clamor de Ana, la oración de Ana, iba más allá de una postura, más allá de una presentación, más allá de lo que pudiera decir, las estructuras verbales, ¿no? O sea, cuando hay una necesidad en el alma, cuando hay algo en lo más adentro de nosotros, créanme que olvidamos todo. O sea, todo lo que está alrededor desaparece y solo quedamos nosotros y Dios. Y fíjense que cuando uno alcanza o cuando uno puede tener esa experiencia de que al orar todo desaparece y solo estamos Dios y yo, créanme que esa experiencia es la que realmente va alimentando y fortaleciendo la vida espiritual de nosotros. Muy bien, voy a comenzar entonces, queridos hermanos. Dice, dice esta parte. Hay dos cuestiones que tenemos que contestar sí o sí acerca de la oración. Primero, ¿qué es? Dice, es un diálogo, es un diálogo. Voy a contrastar el concepto de diálogo con el concepto de monólogo. Nuestras oraciones habitualmente son monólogos. O sea, nosotros hablamos, yo me he preguntado, bueno, hay hermanos que son, que tienen mucha, agilidad de palabra, ¿no? Que son muy elocuentes y están hablando y hablan y a veces son oraciones bastante largas. Y yo me he puesto a pensar, ¿y qué postura tiene Dios ante el orante? No sé, cuando ustedes están hablando con alguien, y solamente ustedes hablan o solamente la otra persona habla, llega un momento en que la otra persona pues dice, bueno, y ya me va a permitir hablar a mí o en cuándo me va a tocar a mí o a lo mejor se está desahogando, no sé, porque a veces puede suceder eso y es muy válido, pero un diálogo es cuando las dos personas entran en comunicación. Em, Claro, si estamos en el momento litúrgico y estamos, porque ya tenemos patrones establecidos, ¿no? Vamos a hacer la oración, está comenzando el culto, vamos a hacer la oración inicial. Y bueno, ya eso lo conocemos bien. Naturalmente, en ese momento no estamos nosotros pensando que Dios nos puede responder y que todo lo vamos a escuchar. Pero dice la Escritura que llega un momento de tal sensibilidad que el Espíritu de Dios habla o se conecta con nuestro espíritu y entonces nosotros sentimos su presencia. Tal vez no en una voz audible, por supuesto, como ocurre en milagros registrados en el Antiguo Testamento, como cuando llaman al pequeño Samuel, ¿no? Y Samuel pensaba que lo estaba llamando el sacerdote. Entonces, es probable que no sea una voz audible, pero sí se siente la presencia de Dios
cuando el orante entra en esa sensibilidad de realmente conectarse con Dios. Yo no sé la experiencia de ustedes, queridos hermanos, pero la verdad es que al paso de los años sí podemos, sin juzgar a nadie, sin juzgar a nadie, pero yo creo que al paso de los años podemos darnos cuenta cuando una oración sale desde el corazón y cuando una oración sale simplemente de la elocuencia, de la lengua hacia afuera. Y no es por criticar a nadie. Sí, a veces, a veces damos por hecho que cuestiones como la oración es como repetir una tabla de multiplicar uno por uno, uno, dos por dos, dos, etcétera, etcétera, ¿no? Terminamos dos por diez, diez. Amén. Terminamos. No, eso no. Pero justamente eso sucede, o llegamos a caer en eso porque nuestros momentos de liturgia suelen ser así, repetitivos. Son esquemáticos, son patrones que suelen estar en un ciclo. Y entonces cuando uno se acostumbra a eso, no es para nada extraño, y aquí no culpamos a nadie, no es para nada extraño que la oración también se convierte en algo repetitivo, ¿no? Y cuando va a orar el hermano fulanito, ya sabemos lo que va a decir. Y cuando va a orar la hermana sutanita, ya sabemos lo que va a decir. Pero realmente la oración es mucho más que eso. Y créanme que una buena oración no surge en el momento de la litúrgica. Por ejemplo, el director de la alabanza dice, bueno, y ahora le pedimos a mi hermanito Trejo que haga la oración por el predicador. O sea, una buena oración, queridos hermanos, no surge en ese momento cuando el director me llama para orar por el predicador. No, una buena oración surge por una vida dedicada a la oración, por una vida donde nosotros tenemos momentos en los cuales platicamos con Dios, conversamos con Dios, entramos en diálogo con Dios. Entonces, cuando a uno lo ponen o a orar por las ofrendas o por el predicador o a hacer la oración final o lo que ustedes quieran, ya simplemente sacamos lo que hay dentro de nosotros. Por eso la escritura no se equivoca cuando dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es muy importante que esas experiencias de oración no se queden solamente para el momento litúrgico. Si ustedes quieren tener esas experiencias profundas de una vida de oración, no se conformen para ver si los van a incluir o no en algún momento del programa. Porque si ustedes solamente se atienen a eso, su fortaleza espiritual, su diálogo con Dios, su cercanía con Dios y la cercanía de Dios con ustedes no va a ser muy consistente. Y todos sabemos que la nutrición, lo que uno come se refleja en el cuerpo, ¿no? Y lo mismo es con la oración. El tiempo que uno dedica a la oración, la manera en cómo uno lo hace, porque ya hemos dicho que no necesariamente son palabras, ¿no? Y aquí viene una cita en Mateo 6:7 que dice, y esto lo dijo el Señor, dice, "Y orando no uséis vanas repeticiones, vanas repeticiones, vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por la cantidad de palabras, que por la extensión del discurso, que por a lo mejor con los adornos que se hacen, van a ser oídos. Entonces, hay que tener cuidado. Digo, las oraciones también deben escucharse bien, yo lo sé. Deben, digamos, esta es una cuestión de la oratoria. Lo que uno dice y habla en público, pues también tiene que tener tiene que escucharse coherente, tiene que tener estructura, sí. O sea, sí, sí. O sea, todo eso se respeta y se cuida. Pero volvemos a insistir, la verdadera oración nace en la intimidad, nace en lo secreto, nace en esos momentos cuando ustedes están en lo privado y están en su propio espacio personal y entonces se contactan con Dios. Entonces, una de las cuestiones básicas que tenemos que responder si queremos llegar a ser hombres
fe realmente que dependan de Dios continuamente a través de la oración. Bueno, una de las cuestiones que tenemos que establecer es, ¿qué es para ti la oración? ¿Cómo estás viendo tú la oración? La otra pregunta que viene unida con esta es, ¿qué piensas que es Dios? Tú estás orando, pero ¿qué piensas que es Dios? Hay quienes ven a Dios como un bombero, ¿no? Que nomás se llama al bombero cuando está el fuego, o se le llama a la policía cuando está el crimen en vivo y en directo, ¿no? Pero, pero usar la oración como simplemente el 911 que llama al Señor cuando hay una emergencia, o sea, tampoco eso es sano. Y no creo que Dios se vaya a negar a responder, porque Dios es un Dios bueno, afortunadamente. Y Dios responde. Pero manejar la oración también y manejar a Dios en esos términos, creo que también sería un tanto limitado de lo que Él es y puede hacer. Dice aquí, ¿quién pienso que es Dios? Bueno, ustedes tienen eso en su mente. La respuesta la tienen en su mente ustedes. Pero ¿qué es lo que estamos poniendo aquí? No, Dios es un ser personal. Cuando tú platicas con alguien, tú lo estás viendo. Cuando tú abrazas a alguien, tú estás sintiendo su cuerpo. Cuando tú le dices a alguien que lo aprecias o que valora su alguna característica, alguna cualidad que tiene, es porque lo estás viendo, lo estás palpando. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que Dios es un ser personal. O sea, y que Dios sea un ser personal significa que Él puede entrar en una interacción con nosotros. Además de eso, también es un Dios cercano. No oramos pensando que Dios está allá, en el cielo o donde pensemos que esté. Dios es un Dios cercano, se involucra con su creación y bueno, si toda la creación es una bendición y es una maravilla, pues ya pensemos qué lugar tenemos nosotros los seres humanos dentro de esa creación. Entonces, ya un salmo lo dice, que lo creaste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de luz. Entonces, creo que dentro de la creación, afortunadamente es una bendición que todos tenemos, ocupamos un lugar especial para Dios. Entonces, imagínense, si Dios es un Dios cercano, es personal y se involucra con nosotros, entonces eso facilita mucho el contacto con Él, sin pensar que Dios está o que su presencia se activa solamente cuando lo invocamos Él todo el tiempo está con nosotros, alrededor nuestro, todo el tiempo. Lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta. Además de eso, también es amoroso. Por supuesto, la cualidad que más destaca la Escritura en cuanto a Dios es que Dios es amor. Dios es amor, es su esencia. Pero aquí viene la otra parte, pero también es libre y es sabio. ¿Y saben por qué tengo que decir esto, queridos hermanos? Porque a veces usamos la oración o caemos en esa tentación de usar la oración como la llave o como la lámpara de Aladino. Ustedes saben que en la historia o en el cuento infantil de la lámpara de Aladino, si uno frotaba la lámpara, se aparecía el genio y estaba obligado a concedernos el deseo. Entonces, nosotros a veces podemos llegar a cometer ese error. Frotamos la lámpara, hacemos la oración y por el hecho de que hacemos la oración, entonces dicen, bueno, Dios, tienes que contestarme, ¿no? Tienes que darme lo que yo quiero, tienes que responder a mi necesidad, etcétera. No necesariamente. Y esta es otra de las cualidades que tenemos que tener en cuenta con respecto a la oración. Dios es libre para responder o no lo que nosotros queremos. Y a lo mejor ustedes dicen, bueno, pues es que yo pensaba que la oración era para que Dios siempre contestara, ¿no? O la oración es por definición el momento en que yo le pido algo a Dios y Él me lo tiene que dar. Pues no. O sea, la oración no es tanto eso.
Dios nunca deja de ser libre, ¿eh? Porque eso es una de sus cualidades principales, la soberanía. Y Dios es soberano porque sus decisiones no dependen de nadie. Totalmente, o sea, esto a veces no lo entendemos porque mis decisiones sí dependen de si yo estoy casado, bueno, de un diálogo con mi esposa o con mi familia, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Entonces, yo no puedo tomar decisiones de manera autónoma si vivo en una familia, ¿no? O si estoy en la iglesia, las decisiones que se toman en la iglesia afectan a la comunidad. Entonces, en ese sentido no somos tan libres. Tenemos una cierta libertad, sí, pero a la libertad que yo me estoy refiriendo con respecto en el marco de la oración es que cuando, cuando Dios no responde una oración, el creyente puede decepcionarse, puede entristecerse, puede pensar que Dios no lo escucha o que Dios no lo quiere, o puede pensar que algo malo hizo y por eso Dios no lo está contestando, pero en ocasiones no tiene que ver con nada de eso. A veces es simplemente la libertad y la sabiduría de Dios para decirnos, aunque no lo haga, pero para pensar de nosotros, no es el momento, no es lo que más te conviene, no es como lo estás pidiendo. Entonces, a veces nosotros tenemos que respetar también eso, porque quien ora y no recibe, se frustra y entonces, entonces ya no oro, porque ¿qué caso tiene orar si no recibo lo que quiero? Entonces, esta cuestión sí hay que entenderla bien, hay que trabajarla bien, porque en la oración Dios no deja de ser libre y sabio para conocer y saber lo que nosotros que queremos y necesitamos. Y la última cosa que es Dios es que es fiel. No importa, no importa. Yo conozco un caso muy cercano en donde hubo la pérdida de una vida y esa pérdida de una vida trajo el abandono de la fe. Entonces, la persona afectada dijo, pues es que yo no creo en Dios para que Él me arrebate a mi ser querido. Entonces, si ese es Dios, si Dios me arrebata a mi ser querido, entonces, pues yo no quiero creer en Él. Entonces, Dios es fiel, porque aunque no recibamos, i- incluso en momentos tan críticos, en momentos tan realmente tan dramáticos, aunque no recibamos lo que queremos, no por eso Dios deja de ser fiel. O sea, Dios sigue siendo fiel siempre. Em, hay un pasaje que viene aquí en Juan 11 y es una experiencia de Jesús y Jesús dice, y alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ustedes pueden ver que Cristo, que Jesús, no tiene que pedir las cosas, Él ya las había pedido en su corazón y solamente agradece. Agradece y le dice a Dios, gracias que siempre me oyes. Ahora, podríamos decir, bueno, pues es que a lo mejor si yo pido algo y no me lo da Dios es que no tengo fe. No, calma, calma, no te equivoques. Mira, lo que está pasando aquí y lo que sucedió aquí con Jesús es que Él tiene una misión y para cumplir esa misión tienen que suceder varias cosas en su ministerio, pero todo está enfocado en la misión que Él trae. Entonces, no está levantando de la muerte a Lázaro por el simple hecho de que todos se queden maravillados, o por el simple hecho de decir, ya notaron el poder que tengo y ustedes me quieren matar porque a partir de este milagro, en el relato de Juan, se confabulan para ahora sí, con muchas más ganas, llevarlo a la muerte. Entonces, hay cosas en la Biblia que aparecen y que son concedidas porque hay un plan. O sea, hay un plan divino. Y nosotros pensamos que como vemos relatos bíblicos en donde la persona ora y se lo concede, digo, ¿y por qué yo no?
O sea, ¿por qué Ana oró para tener un hijo y yo que también quiero y necesito tener un hijo, por qué yo no? O que murió alguien ya moribundo, pudo salvarse y por qué mi hermano, mi padre, mi tío, mi sobrino, quien sea, ¿por qué no? Bueno, es que la Biblia, los sucesos bíblicos están en esa línea del propósito de Dios. Entonces, yo no puedo simplemente decirle a Dios, Dios, ¿sabes qué? Yo también tengo el derecho de que también a mí me salves, de que también a mí me sanes. A lo mejor todo esto que estoy diciendo, queridos hermanos, a lo mejor suena complicado y suena duro, pero yo no puedo utilizar a Dios porque eso sería convertir a Dios en un ídolo. Los ídolos, la idolatría, trabaja sobre la base de que yo puedo manipular al ídolo. Y si yo manipulo al ídolo, entonces el ídolo tiene que hacer lo que yo quiero. O sea, finalmente el ídolo está a mi servicio. Entonces, a veces, y quiero mencionar esto sin realmente con todo respeto para ustedes, pero a veces pensamos, si tenemos un problema, le decimos a Dios, oye Dios, yo voy al culto, yo diezmo, yo colaboro en la iglesia, yo soy fiel en la asistencia, yo ayudo al pastor, voy a las campañas de evangelización, a los hospitales a dar comida también. Tú ves todo lo que yo hago. Y nosotros pensamos que porque hacemos todo eso, entonces Dios está obligado a respondernos y volvemos a decir, eso que es muy fácil de pensar está convirtiendo a Dios en un ídolo, porque entonces lo estamos conceptualizando como que alguien que si yo hago méritos, Él me tiene que responder. Y no es así. Entonces, muchos de los relatos bíblicos que contienen cuestiones maravillosas están enfocados dentro de esa línea del plan de salvación. Y por eso Jesús, sin ningún problema, con la ayuda de Dios, le resucita a Lázaro, porque eso va a servir para el plan que Dios tiene de presentar a Jesucristo como su enviado, como su Hijo y como el medio de salvación. Sigo adelante, hermanos. Dice la función de la oración en los hombres de fe. Dice, la oración no es solo para momentos de crisis, sino para vivir el día a día. Yo sé, y la verdad es que a todos nos pasa que a veces reducimos la oración a los momentos de crisis, a los momentos de dificultades, y pues nos olvidamos de que en realidad la oración consiste en llevar una vida, pues una experiencia, porque realmente lo es una experiencia de cercanía con Dios. Y, y, y ustedes pueden estar sentados, pueden estar acostados y pueden estar de la manera, de la postura que ustedes gusten y deseen y estar pensando en Dios o estar meditando en su palabra. Y todo eso, hermanos, volvemos a decir lo que decíamos al inicio, todo eso va poco a poco construyendo adentro algo en nosotros. Poco a poco lo va construyendo. Dice, la dependencia diaria al orar forma hombres espiritualmente fuertes. La fortaleza, la fortaleza no nace o no emerge en la crisis, al afrontar la crisis, sino que ya nuestra fortaleza ya está creciendo, ya se está alimentando, ya se está formando, ya se está construyendo justamente en la intimidad, en esos momentos secretos, personales, privados, en los que nos contactamos con Dios. Y, muchas veces, queridos hermanos, a veces cuando no hacemos algo o cuando algo no nos llama mucho la atención hacer, es porque a lo mejor no lo sabemos hacer. Y yo recuerdo aquí unas palabras de un gran ministro en nuestra iglesia que decía, ¿quieres aprender a orar? Lee los salmos.
Y de momento cuando nos lo dijo, este, así como que, o sea, bueno, sí, conozco algunos salmos, pero ¿por qué leer los salmos? Bueno, porque la verdad los salmos son oraciones. Los salmos son experiencias de personas que enfrentaron diferentes circunstancias y tuvieron una manera de contactarse con Dios, de comunicarse con Dios. Entonces, realmente, o sea, si alguno de ustedes es director o le toca ser director y va a hacer oraciones y todo eso, quiere aprender a orar de una manera bonita, lea los salmos, de verdad. En la medida que ustedes que los salmos estén impregnando en su mente, en su meditación, ustedes van a aprender a expresarse en las oraciones de una manera muy bonita, porque y cuando ustedes leen eso, de hecho, en el material que les voy a compartir, al final viene al final viene una pequeña semblanza de tipos de salmos y el propósito entre el tema que abordan, para que ustedes posteriormente lo hagan como un ejercicio personal. Los lean, los mediten, quizá hasta los memoricen, pero eso les va a ayudar mucho para mejorar el estilo y la forma en que ustedes oran, sobre todo en las oraciones públicas. A veces en las oraciones públicas pensamos que el que alimenta es el sermón y está bien, o sea, le damos el centro al sermón como el único elemento que alimenta espiritualmente a los creyentes, pero déjenme decirles que también las oraciones son pequeños trozos, pequeños fragmentos también de pan espiritual para los oyentes. Entonces, si usted se preocupa por mejorar su oración en público, esto va también a impactar a la congregación. Dice aquí en esta parte, dice, Dios no busca grandes discursos, sino corazones cercanos. Y dice el Señor en Mateo 6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y ora a tu Padre en secreto. Y en Lucas 5:16 se da el testimonio de que el propio Jesús dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Em, yo he escuchado oraciones hermosas, oraciones muy bellas, muy profundas, que obviamente lo primero que yo pienso es, ese hermano, esa hermana tienen una fuerte vida de oración. Porque se nota, o sea, simplemente se nota cuando uno ora, a menos que uno repita lo de siempre, como algunas ocasiones sucede, pero cuando uno ora, se nota qué tan fortalecida está el tema de la oración en nuestra vida. Dice, ¿cómo oran los hombres de fe? Primero, ¿cómo oran los hombres de fe? Primero, alinean, alinean sus oraciones con la voluntad de Dios. Un hombre de fe no solo pide, sino que primeramente se somete a la voluntad de Dios. Por ejemplo, Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 que dice, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aunque no está, no lo cité aquí, pero hay otro pasaje que dice otro pasaje escritural que dice que a veces Dios no nos escucha porque pedimos mal, porque no sabemos pedir. Entonces, voy a dramatizar un poquito esta parte. Siempre debemos poner en oración aquellas cosas que son dignas de presentárselas a Dios. Hay que pensar en eso.
Debemos llevar en oración a Dios aquellas cosas que son dignas de presentárselas a Dios. Porque ahorita voy a dramatizar algo ridículo que yo no creo que en ustedes pase, pero créanme, yo lo he escuchado en algunas congregaciones, no de nuestra iglesia, de otra denominación, donde la gente, yo lo voy a decir así, en forma ridícula, le piden a Jesús o a Dios cómo quieren un coche, cómo quieren una casa, cómo quieren el marido, cómo quieren la novia, cómo quieren... eh, con todo respeto, la verdad es que hay cosas que no son dignas de presentárselas a Dios. Y la oración no es para que le llevemos a Dios cualquier cosa, o sea, no. A Dios hay que llevarle incluso cosas que son dignas de Él. Y obviamente no vamos a cualquier cosa que sea un antojo mundano o simplemente una ambición producto de nuestra carnalidad. O sea, pues eso que lo resuelva cada quien, ¿no? Si les gusta tal o cual coche o si prefieren un tal o cual novio o novia, pues resuélvanlo ustedes, pero no, a Dios hay que presentarle cosas dignas y no cuestiones de ese tipo. Dice, así, la oración madura cambia mi voluntad por su voluntad. No, en automático usamos la oración para presentar lo que yo quiero. Dios, te voy a presentar lo que yo quiero. Bueno, a lo mejor, como somos seres limitados y finitos, pues a lo mejor, pues así lo hacemos, ¿no? Pero lo que debiéramos hacer primero es hacer a un lado lo que yo necesito, decir, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué necesitas de mí? Por eso el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Pero nosotros lo hacemos al contrario, ¿no? Decimos, Señor, primero dame todas las demás cosas para que yo esté contento, entonces ya busco tu reino. Y no es esa la manera en que Dios trabaja. Dice, la verdadera fe confía incluso cuando no hay entendimiento o incluso cuando no hay respuesta. ¿Cómo oran los hombres de fe? Deseando que su oración transforme su ser interior. Dios usa la oración también para moldearnos. El hombre que ora cambia desde adentro, porque la oración no solo cambia las circunstancias, sino también cambia a las personas. ¿Cómo oran los hombres de Dios, los hombres de fe? Entendiendo que ser un hombre de fe no es una cuestión de lograr la perfección, sino de aprender a depender cada día constantemente de Dios. Preguntas retóricas. En mi vida cotidiana, considero que estoy dependiendo más de Dios o de mí mismo. Cuando necesito orar, tengo un lugar especial y determino un horario en particular para hacerlo, para orar. Esto es muy importante. Algunos, sobre todo personas que realmente esta, aman la oración, aman este tipo de disciplinas espirituales, llegan a tener realmente un lugar especial y un horario especial para hacerlo. Y yo sé que a veces también somos, como seres humanos, a veces, si queremos hacer algo privado, queremos tener esa experiencia privada, pues casi, o a lo mejor en nuestro hogar no se presta, siempre está la familia, siempre hay ruido. Mm, quienes aman este tipo de disciplinas espirituales dicen, bueno,
Hay un horario en el que puedes hacerlo en donde todo mundo está quieto y donde casi no hay ruido. Y ese es en la madrugada, hermanos. A las 5 de la mañana, 6 de la mañana, todavía todo el mundo está dormido y puede ser un buen momento para orar. Em, aquí depende de la necesidad de uno, porque podemos decir, bueno, pues es que a esa hora yo también estoy dormido, yo también tengo mucho sueño, yo estoy cansado. Bueno, es que la verdad, depende de tu necesidad. Si tu necesidad es mucha, si tú quieres fortalecer tu vida y tu persona y tu ser delante de Dios, vas a encontrar la manera. Vas a encontrar el lugar, vas a encontrar el horario, pero lo vas a hacer. Si es algo que tú anhelas, que tú deseas, lo vas a encontrar. Y tercera y última pregunta dice, mi oración refleja confianza, gratitud y amor a Dios o solo refleja la urgencia de expresarle mi necesidad. Eh, si de 10 oraciones que tú haces al mes, vamos a pensar que haces 10 oraciones al mes. Digo, yo sé que haces mucho más, pero vamos a pensar que haces 10 al mes. De esas 10 oraciones al mes, ¿cuántas son de gratitud? ¿Cuántas son para expresarle tu agradecimiento y tu amor a Dios? Y cuántas son para exaltarle su bondad, su misericordia, su poder, su proyecto y ponerte en manos de Él y decirle qué puedes hacer, cómo te puede utilizar a ti en ese proyecto que Él tiene? ¿O cuántas son para pedirle cosas? Si de esas 10 8 son para pedirle cosas y solamente dos oraciones para agradecerle y para devolverle el amor que él te da. Entonces tu balanza no está bien calibrada. La balanza, sí, sí, o sea, es válido que tengas peticiones. Es totalmente válido y qué bueno que puedes hacerlo y qué bueno que hay un Dios que te escucha. O sea, qué bueno. Pero no solamente utilices la oración para pedir cosas, también utiliza la oración para decirle a Dios lo mucho que confías en Él, lo mucho que experimentas al ser su hijo, al estar como creyente, al ser parte de una iglesia, al colaborar en las actividades de la iglesia. O sea, todo este contacto con Dios, todo este contacto con Dios tiene que abarcar todo lo que hay en tu corazón, todo lo que hay en tu vida, todas las experiencias que vengan a ti, todo eso es lo que tiene que abarcar tu contacto con Dios. Mm, dice, Dios no está buscando hombres perfectos, está buscando hombres que se arrodillen, que confíen y que permanezcan. Em, las oraciones que son de rodillas, yo confío más y valoro más aquellas oraciones de rodillas que se hacen en privado más que las que se hacen en público. A veces hay hermanos que sí solicitan que en las oraciones públicas, en el culto sobre todo, se hagan de rodillas. Está bien, o sea, no hay, pero yo creo que a veces hay corazones que sí están dispuestos y que de hecho, porque uno se arrodilla no solamente con el cuerpo, uno se arrodilla con el corazón, con la mente, con el alma. Y a veces, aunque el cuerpo está arrodillado, el corazón no. Pues la persona puede estar ahí hincada delante de Dios, pero la mente está en otro lado totalmente. Entonces está bien, o sea, se hacen en la liturgia eclesiástica, se hacen oraciones de rodillas, está bien, pero realmente yo diría que la oración que va de rodillas, que es más auténtica y más válida, es la que se hace en secreto, porque ahí la persona está en privado y está eh,
totalmente volcando su alma a Dios. Porque a veces, no sé, o sea, a veces puede ser que yo solamente esté tratando de quedar bien. Sucede, en la religión sucede, hermanos. Por eso Jesús criticaba a los fariseos, les decía que ellos les gusta orar en público para que todos lo vean, los vean, y les gusta ayunar y tener el rostro así todo entristecido para que ay, este hermano está ayunando, qué santo, qué bueno es. O sea, eso, esto se da en la religión, se da, no podemos negarlo. Por eso el Señor decía, tú cuando quieres orar, orar, hazlo en secreto. ¿Quieres ayunar? Que no lo sepa nadie. El principal que debe saberlo, ya lo sabe. Entonces, no te preocupes que nadie más lo sepa. Entonces, hay cosas, hay experiencias en la liturgia que bueno, son parte del programa y todo eso. Está bien, está bien. Pero tú en tu vida personal, en tu vida de oración, ay, sí, o sea, tú, ahora sí que tú regálate esas experiencias de estar arrodillado no solo con el cuerpo, sino también con el corazón y con la mente, para que Dios realmente lo pueda percibir. Podemos engañar a quien sea, ¿eh? Yo puedo engañar al ministro, puedo engañar a quien sea, pero a Dios no lo puedo engañar. Entonces, que todo lo que tú hagas sea siempre pensando en quien te está viendo es Dios. Olvídate de todos los demás. Tú piensa siempre en Dios. Hagas lo que hagas, siempre piensa que quien te está viendo es Dios. Dice, la oración no es una obligación religiosa, es un privilegio de los hijos de Dios. Hoy puedes decidir si te encaminas a una vida de oración más profunda y eso solo te puede dar la experiencia. Tengo esta pequeña anécdota aquí. Dice la lámpara encendida en la tormenta. Dice, un hombre vivía en una casa sencilla en el campo. Cada noche antes de dormir encendía una pequeña lámpara y oraba. Un día, una fuerte tormenta azotó la región. El viento arrancaba los árboles y la oscuridad lo cubría todo. Muchos vecinos entraron en pánico, pero al mirar la casa de aquel hombre, vieron su lámpara aún encendida. Al día siguiente le preguntaron cómo había mantenido la calma y él respondió, esa lámpara no es lo que me dio paz. Fue el hábito de hablar con Dios cada noche. Cuando llegó la tormenta, mi corazón ya estaba firme. Em, la oración no siempre cambia lo que estás viviendo, pero siempre cambia cómo lo estás viviendo. Créanme, queridos hermanos, y con mucho amor se los digo, cada quien es responsable de descubrir la valía de la oración en su propia vida. No es porque se los predique a alguien, no es porque se los quiera enseñar a alguien, es la experiencia que ustedes van a descubrir y van a cultivar. Y va a quedar en ustedes. Y eso los va a alimentar día a día y cuando ustedes es como dice la escritura y dice que eh, habla de esos hombres poderosos en oración. Eh, tiene muchísimo tiempo que yo observo y veo hermanos muy elocuentes, extraordinariamente elocuentes, pero es muy raro ver hermanos poderosos en oración. Dios permita que más allá de una elocuencia, más allá de eso solamente, realmente lleguemos a ser hombres poderosos en oración. Pues, muchas gracias, queridos hermanos. Ya nada más les comento, aquí, este material lo voy a pasar con mi hermano Roger para que se los pueda compartir. Aquí vienen algunos de los salmos, no son todos, pero vienen algunos agrupados por temas.
Un buen ejercicio para que usted fortalezca en su vida de oración es leerlos, meditarlos y después preguntarse qué de eso que experimentó el escritor también lo han experimentado ustedes y entrar en un diálogo espiritual con Dios. Y todo eso va a fortalecer tu propia visión acerca de cómo otras personas oraron y que gracias a Dios, bendito Dios, porque estas oraciones quedaron como un legado para nosotros. De sus experiencias, de su contacto con Dios, de sus convicciones profundas y personales que compartieron, que bendito Dios que quedaron ahí y que ahora nos pueden alimentar también a nosotros. Entonces, por favor, revisen estas. Son ejercicios que les sugiero que ustedes puedan hacer para fortalecer su experiencia y su vida de oración. Muchas gracias, queridos hermanos, por su atención y que Dios les bendiga mucho. Magnífica, excelente capacitación, hermano. Dios me lo bendiga siempre grandemente. ¿Alguien, hermano, tiene algún comentario? ¿Algún comentario sobre el tema? Quedó bastante claro. ¿Alguien quiere compartir algo, alguna experiencia que haya tenido de la forma de orar? Veo la mano de Darío levantada. Ad- Adelante, hermano, por favor. Adelante, hermano Darío. Paz, hermano Trejo. ¿Se acuerda de Reforma Chiapas? Claro que sí. Inicios en el SEM, ¿verdad? Sí, sí, Por sí. acá estuvo en casa de un servidor. Hermano, solo preguntar, en este sentido, como usted nos mencionaba, ¿podemos hablar de categorías en la oración? En el sentido de si es una petición que voy a presentar, es una oración de petición, pero a lo mejor es una gratitud la que voy a expresar delante de Dios, entonces es una oración de gratitud. O como me parece magnífico también en la idea que usted nos mencionó, o es una oración para pues buscar esa fortaleza, esa comunión, esa dependencia de Dios, es como que es otro tipo de oración. En ese sentido, podríamos entonces hablar de, no sé si sería la palabra correcta, ¿no? Categorizar o hablar de distintos tipos de oraciones. Sí, 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 claro, sí, sí hay. En los ejemplos que les estoy compartiendo sobre los salmos, vienen categorizados en ese sentido de los propósitos. Ahora, yo diría, para eh, contestar esto con usted, hermano Darío, diría que el propósito, cuando nosotros oramos, el propósito tiene que estar muy bien definido. Cuando el propósito está claro, entonces nosotros sabemos cómo vamos a ir expresándole a Dios, pues nuestro sentir. Ahora, fíjense, aquí viene algo que yo siempre, pues, he señalado que hay hermanos en su experiencia y es una experiencia muy, muy personal que dicen, yo me pierdo en la oración, yo no me doy cuenta, yo puedo pasar una hora, 2 horas orando, y yo sí creo que eso llega a suceder cuando uno entra en esa sensibilidad, o sea, es como yo decía al inicio, todo desaparece. Desaparece el reloj, desaparece las personas, desaparece todo. Solamente estamos Dios y yo y lo que yo quiero decirle. Y realmente la noción del tiempo se pierde, realmente. Pero uno se puede dar cuenta y yo creo que esto lo voy a poner primero en un ejemplo llano y corriente. Si usted, alguien llega y lo saluda, usted percibe si ese saludo fue con gusto o si ese saludo fue formal. ¿Correcto, hermano Darío? O sea, usted lo percibe. Las oraciones también pueden llegar a percibirse si son meros formulismos. Por ejemplo, hay tradiciones
como la tradición católica, se trabaja mucho a base de rezos. Y los rezos llevan una mecánica que después ya no, bueno, uno le va perdiendo el sentido, ¿no? Más bien uno se enfoca en la repetición. No es que yo los esté criticando, pero sucedía en tiempos, en aquella época también sucedía, ¿no? Las repeticiones, las fórmulas que se decían, perdón, pero no era o no es lo que Dios busca. Y cuando uno realmente quiere orar a Dios, uno no sé, ni siquiera, a lo mejor pensando en las palabras, a lo mejor de no sé, 15 20 minutos que tuve mi oración con Dios, a lo mejor diez minutos estuve llorando, ¿no? O a lo mejor recordando cosas, no sé. Eh, Dios, yo creo que esto solamente lo puede saber Dios y Él lo toma en sus manos. Pues la experiencia de oración sí tiene varios propósitos, son varios. Y las oraciones habituales normalmente mezclamos todo, ¿no? Mezclamos agradecimiento con súplicas. Digo, bueno, es la forma a la que estamos habituados, pero el propósito de esta sesión de hoy estuvo enfocado a la privacidad que debemos tener cada uno en nuestra relación con Dios y con eso fortalecer nuestra vida de oración. Ya los momentos litúrgicos y de oración pública son otra cosa, pero ahorita yo traté de enfocarme a la experiencia personal. Y en esa experiencia personal, sí nosotros podemos disciplinarnos a ubicar muy bien el propósito e irnos por ahí, que a lo mejor esto va a irse depurando con la práctica porque ya lo dice el dicho, ¿no? Que la práctica Gracias, nos hermano. ayuda. Muy bien. Gracias, hermano. Eh, Veo mi hermano Hermano Santos, Arenas. mi querido Santos, ¿cómo estás? Adelante, hermano Santos. Bien, mi hermano, mi hermano Alfredo, gusto en saludarte. Y la pregunta, pues, que quiero hacer va prácticamente como que ya contestada con lo que comentaste con nuestro hermano Darío. Porque hoy en la actualidad, alguien dice, bueno, vamos a hacer una oración por la predicación y el que la hace dice, Señor, bendícenos en estos momentos de oración en el nombre de Cristo Jesús. Esa parte la puedo entender como un formulismo, como acabas de comentar, porque pues tú y yo venimos de un tiempo antiguo donde pues una oración era un bálsamo para el espíritu y para el alma, ¿no? Entonces, queda en un formulismo solamente el ser muy breve o solamente decir tres, cuatro palabras en comparación a lo que nosotros, tú y yo en su momento experimentamos. Ok, mira Santos, yo aquí lo que pienso es que los formalismos sí existen, o sea, ese es un hecho. Y no estoy, al decir que existen, no quiero tampoco decir que sean malos. Pero es como los formulismos es como usar muletas. Usamos tanto las muletas que el día que no las tenemos nos caemos. Entonces, la oración debe ser algo tan libre, algo tan espontáneo, tan nacido de lo profundo, que entonces uno se olvida ya de qué voy a decir y cómo lo voy a decir. O sea, tú lo dices, porque algo que en lo que tenemos que creer es que realmente el espíritu nos toca. O sea, el espíritu en los momentos de liturgia, del culto, pero también en los momentos privados, el espíritu nos puede tocar. Y entonces el espíritu, que es una sensibilización directa de Dios, pues nos dice lo que tenemos que decir de la manera como lo tenemos que decir. Pero no damos mucha pauta a esto. A lo mejor en lo privado, hermanos y hermanas sí lo hacen,
pero no es algo que lo trabajemos a nivel de iglesia, no lo trabajamos, o sea, no trabajamos esa libertad y esa sensibilización del Espíritu en nosotros, porque pensamos que la oración depende de la habilidad del orante, depende de su léxico, depende de su preparación intelectual, etcétera. Y cuando la oración descansa en ese tipo de cosas, corren el riesgo, no siempre, pero corren el riesgo de convertirse meramente en formulismos. Y es como las cosas vienen a ser como cuando en el culto ya casi adivinamos las palabras que va a decir el orante o que va a decir el director, porque como ya son varias veces los que hemos visto que ora o que dirige el culto, pues ya no sabemos las palabras que utiliza, ya no sabemos el estilo, los gestos, el acento, todo. Y lamentablemente, por eso una de las cosas que yo señalaba es que una buena oración no surge en el culto mismo, en el momento del culto mismo, sino que surge en lo privado, cuando tú estás en ese momento de recogimiento donde solo están Dios y tú, no hay nadie más, nadie te molesta, nadie te distrae, porque eso es lo que verdaderamente te va alimentando en tu oración y la forma en cómo tú oras. Entonces, ¿existen los formulismos? Sí. ¿Muchos nos acatamos a ellos? Sí. ¿Los utilizamos mucho en el culto público? Sí. ¿Pero se puede mejorar? Sí, sí se puede mejorar. ¿Se puede evitar? Sí se puede evitar. Pero si se mejora y se evita, pero va a ser desde lo privado, desde allí, desde donde nace. Porque si lo queremos hacer al momento, como dice el dicho, que lo hago al bote pronto, hay un dicho que dice al bote pronto, ¿no? O al Uno no se vapor. prepara. Sí, uno no se prepara, pero ya me pusieron ni modo al bote pronto como salga. Al fin que, como decían antiguamente los números especiales, hermano, ni me preparé, ni canto bien, pero es para Dios. Entonces, yo creo que así las oraciones también, o sea, presentarle oraciones sin preparación, sin un fundamento personal, pues creo que, bueno, no creo que Dios se enoje, pero esas oraciones no pasan, como decía el hermano Seferino, ¿no? No pasan del techo. Y me da mucho gusto verte y saludarte, querido, querido Santos. Y Igualmente, mi bueno, hermano, bendiciones. bendiciones. ¿Alguien más, hermanos? ¿Tiene algún comentario? Sí, hermano, yo. Adelante. Sí, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros tenemos en el corazón es lo que va a fluir, va a ir fluyendo. Miren, si nosotros tenemos telenovelas, lo más seguro es que voy a estar pidiendo para que Betty la Fea tenga novio. Pero si yo tengo a Cristo en mi corazón, si estoy hablando de los salmos, estoy leyendo los proverbios, estoy leyendo, pues ¿de qué voy a hablar en mi oración? En mi oración pública. Porque mi oración personal es exactamente eso que nos acaba de describir el hermano Alfredo Trejo, una relación con Él. Es más, a veces hay que estar orando y de vez en cuando decir algo. Dirían por ahí, diría la frase por ahí, ¿no? A veces hay que estar orando y a veces hay que decir algo. Pero yo creo que el fluir tiene que venir de un corazón entregado, de un corazón que está siempre pensando en Él, siempre hablando con Él. Nadie puede dar lo que no tiene. Gracias, hermano. ¿Alguien más, Listo. hermanos? Igual también me da gusto saludarte, mi Dani. ¿Alguien más, hermanos, quiere hacer algún comentario? Abran su micrófono y con toda la confianza pueden hablar. Que ya nadie. Paso a vosotros, hermanos. Adelante. Sabdiel. Eh, yo leyendo la Biblia, varias partes, me encontré que decían los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, decían, Señor, ya oramos de todas las formas, pero enséñanos a orar como tú oras. Y decía, claro,
Decía, la mejor oración es la de siempre, la que siempre tiene efectividad, y más cuando se le pide al Padre el perdón por nuestras faltas y perdonamos nuestras faltas para que tenga mucho más poder y efectividad ante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en relación a todo lo que se ha dicho, ¿qué tanta efectividad entonces podría tener si, si no le pedimos al Padre el perdón de nuestras faltas y como nosotros perdonamos en nuestras faltas? Sí, claro, hermano Samuel. Definitivamente, si nosotros estamos mal con alguien, eso ya es un bloqueo para nuestras oraciones. Y la escritura, como usted bien lo señala, lo dice, ¿no? El propio Jesús, hablando del culto público, dice, si tú llevando tu presente al altar te das cuenta de que tu prójimo tiene algo contra ti, dice, mejor deja tu presente, ve, reconcíliate y después ven y ofrece tu presente. Porque efectivamente, o sea, cuando nosotros estamos mal o en nuestra vida personal y no queremos arrepentirnos, porque yo puedo estar mal, pero también puedo arrepentirme y Dios me puede perdonar, pero si yo me arrepiento realmente. Pero cuando yo estoy mal con alguien y yo no quiero, pues, componerme ni corregirme y mi orgullo es más grande y no, porque ¿cómo le cómo voy a reconciliar si él fue el que me ofendió y no, si tú supieras cómo es, o si yo le pido perdón, no, le van a andar diciendo a todo mundo que yo le pedí perdón y no, no, todo ese tipo de cosas bloquean. De hecho, no solo bloquean la relación, la oración, sino bloquean la relación con Dios, definitivamente. Porque también la escritura dice cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano, ¿no? O si aborreces a tu hermano, no puedes decir que amas a Dios. Entonces, está muy bien conectado. Y algo que usted comentó, hermano Sabdiel, es el Padre Nuestro, hizo referencia indirecta al Padre Nuestro. Y es una maravilla porque el Padre Nuestro condensa diferentes asuntos. Si ustedes observan el Padre Nuestro, no es un solo asunto, son varios asuntos. Y a mí me encantaría ver un culto de oración que destaca asunto por asunto y dedica una oración a cada asunto en particular. O sea, eso sería una maravilla, en serio. Y bueno, ideas para orar, ideas para hacer culto de oraciones, hay muchas. Y todo viene en la Escritura, en la Sagrada Escritura, pero en la medida, como dice mi hermano Sabdiel, en la medida que nosotros conocemos y leemos la Escritura y la meditamos, pues entonces Dios nos ayuda a que el foquito de aquí se prenda. Y dijimos, bueno, puedo hacer esto, voy a hacer esto. Y todo nutre y nos alimenta. Gracias, hermano. ¿Alguien más, Gracias, hermano? hermano. ¿Alguien más? Pues ya hacemos la oración final. ¿Alguien más quiere dar algún Hablar comentario? orar con el Espíritu. Ahorita que se haga la oración final. Pues muy bien, hermanos. Pues les agradezco a todos. Ya ahorita sí que creo que son un poquito más de 30 conectados. Agradecemos al Señor que se hayan dado el tiempo. Y agradecemos el tiempo igual de nuestro hermano Jesús Treviño, que la mera verdad fue algo muy, muy edificante para todas nuestras vidas, la forma de orar. Le voy a pedir incluso a nuestro hermano Jesús Trejo que nos haga la oración y la bendición pastoral, hermano, por favor, para despedirnos. Micrófono, hermano. Falta, ahora sí, ahora sí. Ya. Preguntaba yo que también suelen dar la bendición pastoral en estos encuentros. Qué bonito. Muy bien. Vamos a orar entonces, hermanos. Te bendecimos, Padre, porque tú nos muestras tu bien, tu misericordia, tu amor de muchas maneras. Y me has permitido a mí tener el gusto de estar con mis hermanos, de platicar con ellos, de compartir algunas cosas que tienen que ver con
con algo íntimo, Señor, como es nuestro contacto contigo. Y quiero suplicarte, Padre, que tú que nos conoces a cada uno de quienes estamos aquí ahora, que contestes y que nos puedas dar lo que cada uno necesitamos, Señor. Como dice tu escritura, cuando nosotros tenemos la intención de decirte algo, tú conoces ya lo que hay en nosotros. Y primeramente, Señor, queremos decirte que nos sentimos muy contentos de poder reunirnos y aprender cosas siempre, y de cómo a través de este medio pues siempre encontramos oportunidad para estar reflexionando y estar revisando cosas de nuestra propia vida y experiencia personal. Realmente, Señor, de lo que nosotros aprendemos es más a saber cómo relacionarnos contigo. Y gracias a tu palabra podemos hacerlo cada vez, Señor. Permite que este interés que hay en nosotros, que lo que nosotros sentimos por estar aquí primeramente, de disponernos, de atraernos, de interesarnos y de sumarnos, permite, Señor, que esto sea el inicio para que nosotros exploremos más profundamente. Danos sabiduría y ilumina nuestro entendimiento, Señor. Danos más hambre por tu palabra. Permítenos que esta búsqueda que nosotros tenemos por hacer las cosas mejor y hacer las cosas para mejor provecho de tu iglesia, nunca nos cansemos de ello. Señor, en tus manos quedamos. Te pedimos que bendigas a nuestros hermanos, a nuestras familias y cualquier necesidad que haya en nuestras familias. También te pedimos, Señor, que tú por tu misericordia las puedas responder. Aquello que en tu gracia esté, que todavía no sea el tiempo o el momento o la forma, también enséñanos a poder entenderlo y a poder asimilarlo. Por favor, Señor, te pedimos que no nos abandones, que siempre estés con nosotros y que este amor que sentimos por ti cada vez se vaya afianzando más en cosas concretas, en cosas visibles y en cosas que puedan traer bien a los demás. Gracias, bendito Padre. Todo esto lo ponemos también en el nombre de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y ahora, queridos hermanos, que el amor de nuestro Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la paz de su Santo Espíritu sean con cada uno de nosotros. Amén. Saludo de paz, hermano Jesús. Amén, hermanos. Con Puede gusto abrir